Buenas noches, compañeros. Licenciado Walter Amaya. Nos ha tocado hablar de la presentación de estados financieros según la sección 3 de la FNIF para las pymes. Comenzamos. Los integrantes del grupo tenemos a Jennifer Natalie Escobar Castillo, Jonathan Alejandro Portillo Rivas, Gabriela Yael Vázquez Ocegueda, Jocelyn Saraí Vázquez Monterrosa, Karen Elizabeth Santos Guerra, René Vladimir Portillo Barraza, Elien Joana Salazar Márquez. En la introducción, en el presente trabajo, videoconferencia se centra en los requerimientos generales para la presentación de cada componente de los estados financieros, de acuerdo a las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas entidades, NIF para las pymes, exponiendo brevemente el concepto básico para su mejor comprensión. Los objetivos y como objetivo general, dar a conocer la forma de presentación de estados financieros según sección 3 de la NIF para las pymes. Objetivo específico, conocer los componentes de un conjunto completo de estados financieros, comprender los requerimientos generales para los estados financieros a fin de presentar razonablemente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad. Comprender la contabilidad y la información financiera requerida cuando incertidumbres significativas suscitan dudas importantes sobre la capacidad de la entidad de continuar como negocio en marcha. En esta sección 3 de la NIF para las pymes tenemos hipótesis de negocio en marcha, sección 3.8. Dice, una entidad abandona la hipótesis de negocio en marcha solo cuando la gerencia tiene la intención de liquidarla o de hacer cesar sus operaciones, o cuando no existe otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas. Por consiguiente, la hipótesis de negocio en marcha puede ser apropiada aun cuando la entidad tiene dificultades financieras. Sin embargo, cuando existen incertidumbres significativas relativas a sucesos o condiciones que pueden suscitar dudas importantes sobre la capacidad de la entidad de continuar como negocio en marcha, esta deberá revelar dichas incertidumbres. Uniformidad en la presentación. También conocido como el concepto de coherencia, la consistencia de la presentación es uno de los 4 supuestos fundamentales de la NIF 1. Junto con el negocio en marcha, la consistencia o presentación razonable y la base contable de acumulación o devengo. La uniformidad en la presentación se relaciona con ciertas características cualitativas de los estados financieros, fiabilidad y comparabilidad. Estos permiten comparar los estados financieros de una organización en el tiempo. La necesidad de este principio fundamental se debe a que en la contabilidad financiera no pueden haber varias rutas a un resultado. Por ejemplo, si existen diferentes métodos de valoración de los activos o la determinación de la depreciación. Ejemplo, cambio en la clasificación. En 2008, luego de una revisión completa de sus estados financieros, un minorista de Un minorista en indumentarias cambió la manera en que clasificaba los gastos en el estado de resultados integral, de presentar el desglose de gastos por naturaleza a presentar el desglose de gastos por función. En resumen de gastos, tenemos variación en los inventarios de productos terminados. Y se dice que en el 2008 se tuvo una ganancia de $1,000 y una pérdida de 400. En el 2007, consumo de materias primas y materiales secundarios. En el 2008 se dice que tuvimos una ganancia mayor que en la de 2007 de 40,000, en una ganancia mayor de 2007 de 35,000. Así tenemos también gastos por beneficios a los empleados,
que no se tuvo ninguna cantidad, personal administrativo, personal de ventas, gastos por despreciación, probadores y edificios de administración, establecimiento de ventas al por menor y así otros costos. Información comparativa. La información debe ser comparativa, lo es cuando yo puedo medir la manera fiel o manera adecuada de dos rubros o más. La comparabilidad es un fundamento básico de información en los estados financieros. Tanto está en el marco conceptual de las NIC plenas, tanto en las NIF para las pymes. Dice que al menos una vez al año se debe expedir o presentar los estados financieros, y eso llevaría una información comparativa de un periodo, recalculando o reestructurando lo que se tenía antes para que sea entendible, y eso podrá ser porque ha cambiado de periodo al estar acostumbrado que los periodos empiezan en enero y terminan en diciembre. En las NIF pueden ser distintos. En algunos casos no se necesitará la comparabilidad. Habrán partidas que no se podrán comparar y hay que responder, ¿por qué no? Por ejemplo, en el año 2015 no se cometió multas o generación de intereses moratorios o entidades tributarias. No signa que este año actual se puedan realizar o en algún momento hay dificultad. Esas anomalías hay que solucionarlas. Tenemos como ejemplo de información a revelar para lo que no es necesario proporcionar información comparativa: la conciliación entre el importe en libros de las propiedades de inversión al inicio y al final del periodo sobre el que se informa. Véase en el párrafo 16.10. La conciliación entre el importe en libros de cada clase de propiedades, planta y equipo al inicio y al final del periodo. Ejemplos de información revelar que no es necesario repetir en estados financieros de periodos posteriores. Una modificación de las NIF para las pymes, véase la última línea del párrafo 10.13, un cambio voluntario en las políticas contables. La corrección de un error de un periodo anterior. Identificación de estados financieros. Los parámetros son: al final de cada periodo en los estados financieros se debe de colocar el nombre oficial de la entidad, y si hay algún tipo de cambio en la misma debe ser comunicado. Se debe dar a conocer si los estados financieros pertenecen a una entidad individual, un solo dueño, o es una sociedad personal y entidades. En los mismos se tiene que dar a conocer la fecha en que se informa y el periodo que está cubierto. Se tiene que comunicar la moneda en la cual se ha expresado los valores monetarios dispuestos en la sección 30, conversión de moneda extranjera, que estipula esta normativa. Información acerca de los grados de redondeos que se ha implementado en los valores de los estados financieros. Una entidad, además de revelar los estados financieros con sus parámetros establecidos, deberá de presentar en las notas explicativas lo siguiente: el nombre de la entidad que informa y cualquier cambio en su nombre desde el final del periodo precedente. Si los estados financieros pertenecen a la entidad individual o a un grupo de entidades, la fecha del final del periodo sobre el que se informa y el periodo cubierto por los estados financieros. La moneda de presentación, tal como se define en la sección 30, conversión de moneda extranjera. El grado de redondeo, si lo hay, practicando al presentar los importes en los estados financieros. El grado de redondeo, si lo hay, practicando al presentar los importes en los estados financieros. Frecuencia de la información. Por lo general, los estados financieros anuales se elaboran en una fecha recurrente de cada año. Por ejemplo, el 31 de diciembre. Pero esto no siempre es así.
En algunas jurisdicciones, las entidades pueden elegir un periodo anual sobre el que se informa de 52 a 53 semanas. Por ejemplo, que finalice el último sábado de diciembre de cada año. Estos periodos pueden servir a fines prácticos. Por ejemplo, permitir el recuento físico del inventario un día en que la entidad no opera normalmente. En el 2008, la entidad A fue adquirida por la entidad B para alinear su fecha de presentación con la de la entidad controladora. La entidad A cambia el final de su periodo anual sobre el que se informa del 30 de noviembre al 31 de diciembre. En consecuencia, el periodo sobre el que se informa de la entidad A para el año finalizado el 31 de diciembre del 2008 es de 13 meses. Materialidad, importancia relativa y agrupación de datos. Los datos financieros son el producto de procesamiento de un gran número de transacciones y otros sucesos, que se agrupan por clases de acuerdo con su naturaleza o función. La etapa final del proceso de agrupación y clasificación, la presentación de datos condensados y clasificación que constituyen partidas de los estados financieros. Si una partida concreta careciese de importancia relativa por sí sola, se agrupará con otras partidas, ya sea en los estados financieros o en las notas. Una partida que no tenga la suficiente importancia relativa como para ajustar su presentación separada en las notas. En ejemplos, partidas sin importancia relativa. En el 2009, antes de que los estados financieros del 2008 de la entidad fueran aprobados para su publicación, la entidad descubrió un error en el cálculo de gastos por depreciación para el año finalizado el 31 de diciembre de 2008. La gerencia ignoró el error, es decir, la ganancia de 600.000 UM antes de impuestos informada por la entidad para el año finalizado el 31 de diciembre del 2008 se infravaloró en 150 UM. Es probable que el error carezca de importancia relativa. Es muy poco probable que un error de esa magnitud pueda influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros. Información no requerida. Una entidad que elabora sus estados financieros en conformidad con las NIF para las pymes no tiene la obligación de presentar información por segmento ni ganancias por acción. Sin embargo, si una entidad elige presentar información por segmentos o ganancias por acción o ambas, deberán revelar este y describir los criterios de su preparación y presentación. Conjunto completo de estados financieros. Estados de situación financiera. Es la que evalúa la situación financiera de una entidad en el periodo que se informa. Resultado integral. Evalúa la situación económica de una entidad, al igual que el estado de resultados normal, pero al hacer el integral no se hace el estado de cambios en el patrimonio. Estado de cambios en el patrimonio. Evalúa las variaciones en el patrimonio. El estado de flujo de efectivo evalúa las variaciones en el efectivo de la entidad, y las notas a los estados financieros es una explicación de la procedencia de los estados financieros. En la sección 3, presentación de los estados financieros, tenemos la presentación razonable. Tenemos como uniformidad en la presentación, y en este concepto dice: se mantendrá la clasificación y presentación de partidas en los estados financieros, excepto si hay cambios en la naturaleza de la entidad o sea requerido para las NIF. En el caso de cambios, revelar la naturaleza de la reclasificación, el importante de cada partida o grupo de esta que se han reclasificado y el motivo de la reclasificación. Información comparativa.
Se compararán los estados financieros del periodo comparable anterior con los presentes. Incluirá información comparativa para los informes descriptivos y narrativos cuando sean útiles para la comprensión de los estados financieros. Así tenemos la identificación de los estados financieros, y los estados financieros y las notas explicativas debemos de presentarlos en forma clara, de tal manera que no se confunda con ningún otro tipo de información que contenga el documento a presentar. En la información a presentar, el nombre oficial de la entidad, si pertenece a un dueño o a varias entidades o personas, fecha de cierre del periodo, moneda de presentación, grado de redondeo en las notas a dichos estados, domicilio, forma legal, país, dirección, descripción de las operaciones y actividades. En la hipótesis de negocio en marcha tenemos el concepto: capacidad de una entidad para continuar en funcionamiento, informar por lo menos los 12 meses de periodo en que se informa. Al hacer dicha evaluación, existirán incertidumbres para hacer dudar esta condición debe ser reveladas, excepto cesan operaciones o se liquidará. Material importancia relativa y agrupación de datos. El concepto dice: presentará por separado partidas significativas por clases similares, se presentarán de función distinta si no poseen importancia relativa. Las omisiones o inexactitudes pueden influir en la toma de decisiones. La importancia relativa depende de la magnitud y naturaleza de las omisiones e inexactitudes. Información no requerida por esta NIF. Lo siguiente dice: no trata de presentar la información de forma seccionada, la ganancia por acción o información intermedia. Si una entidad decide hacerlo, describirá sus propios criterios de elaboración y presentación. También dice frecuencia de la información, y en este concepto se presentará un juego de estados financieros por lo menos de forma anual. Al cambiar este periodo por informar en un tiempo mayor o menor, debe ser informado a los interesados. Además, los motivos de tal decisión y el porqué de los importes no pueden ser comparables en su totalidad. Conjunto completo de estados financieros. Incluirá lo siguiente: estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de resultados, estado de cambio en el patrimonio, estado de flujo de efectivo y notas a los estados financieros. Bueno, esto ha sido todo. Espero que haya sido de mucha ayuda. Pasen una feliz noche y muchas gracias.